Iglesia, camino a redención de las Asambleas de Dios, presenta su programa Encuentros con Dios. Que el Señor nos continúe bendiciendo en esta tarde, hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. Es un privilegio el poder vernos un jueves de enseñanza. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Versículo 15 y 17. Vamos a leer dos citas. Y luego vamos a leer Mateo 6, 22, 23. Apocalipsis 3, 15 al 17. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaya, ahora vamos a Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 22. Dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tiniebla. Padre que estás en gloria, agradezco el tiempo que me permite de poder dirigirme en esta hora a tu pueblo. Yo te doy alabanza, Señor, te honro en esta hora por tu misericordia y tu fidelidad, por este privilegio hermoso que tenemos de poder abrir este libro bendito, donde se desprende virtud, de poder, de sanidad, de liberación, toda clase de maravilla, Señor, porque tu palabra está llena de vida. Yo agradezco este privilegio que tenemos, que con reverencia podamos escucharla y que estemos con expectación de lo que tú quieres hacer a medida de que nos exponemos a tu palabra. Te doy gloria y alabanza que solamente a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Jesús, tu bendición. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bien. Estamos considerando, hermanos, los problemas que tenía la Odisea. Tenía el problema de la obstinación. Siempre con la serie, el que rechaza a Dios escogerá su fracaso. Y estamos abordando la actitud llamada obstinación. La Odisea tenía una actitud obstinada en el aspecto de que, aunque conocía perfectamente la voluntad de Dios para sus vidas, ellos aún así no lo hacían de una forma parcial, no total. Por eso es que lo vemos dudar en el camino, ni de aquí ni de allá, ni frío ni caliente. Ellos estaban tibios. Ese es algo parte de una actitud obstinada, que sabiendo que Dios nos quiere comprometidos, aún así no lo hacemos, ¿verdad? Sino que vivimos de una forma comprometidos con Dios, pero también comprometidos con el mundo, y eso no es correcto. Y ahí donde viene el rechazo que muchas veces, bueno, no muchas veces, el rechazo que Dios le da a esta clase de personas. Que ahí vemos que la iglesia de la Odisea le dijo: si tú continúas siendo así, ¿qué dijo? Yo te voy a rechazar. Y expone una descripción bastante grotesca a mi forma de ver, ¿verdad? Él se mira a sí mismo como
vomitando a una iglesia. O sea, le da asco. Da asco. O sea, yo quiero que por favor analicen la figura, porque la figura es fuerte. La figura es fuerte. Y aquí estamos viendo que Jehová está vomitando. Y cuando uno vomita, cuando algo no le cae bien a uno en el estómago, el cuerpo inmediatamente lo rechaza y lo expulsa, porque le va a hacer daño al organismo. Lo mismo con Dios. Entonces, hermano, esto es una figura que no debemos de tomarla muy a la ligera, ¿verdad? Si nosotros no nos definimos en el Señor, tarde o temprano vamos a ser vomitados por Jehová. Y suena duro, pero no es mi palabra. No es mi palabra, ¿verdad? Ahí claramente lo dice. O sea, debemos de estar entonces, por lo tanto, alerta y atentos. Porque mire, yo no quiero que al final del día Él me rechace, hermano, ¿verdad? Entonces, así que por eso mismo yo voy a ser perseverante y seguir adelante. La iglesia en la Odisea tenía ese problema. ¿Y qué lo hacía? Él ser obstinada y llegar a un punto de perder convicción, porque eso es perder convicción. Cuando la falta de definición es falta de convicción, ¿verdad? La falta de convicción vino, hermano, por una serie de problemas en ella. Y hoy estamos hablando de la ceguera. La ceguera, ¿verdad? Ellos habían perdido visión espiritual. La ceguera, hermano, no se pierde de la noche a la mañana, es algo paulatino, ¿verdad? Que sucede y de repente pues viene la oscuridad. Y la iglesia, esta iglesia en particular, pues obviamente llegó a ese punto de tener oscuridad y tiniebla a su alrededor. Por eso es que el Señor le dice, tú no te has dado cuenta que estás ciega, ¿verdad? Entonces estaban en oscuridad y en tinieblas. Ahora, en base a lo que hemos leído en Mateo capítulo 6, nos damos cuenta por qué llega la oscuridad. Les decía la vez pasada que nosotros tenemos dos opciones para ver las cosas de este mundo: con un ojo bueno o con un ojo malo. Eso Dios lo permitió cuando el hombre pecó, se le abrieron los ojos, dice la Escritura, y se le dio la facultad de saber lo bueno y lo malo. Ahí se abrieron los dos ojos, y es lo que aquí Cristo retoma y le da a nosotros, nos da a nosotros la opción con qué clase de ojos ver. Si nosotros vemos con un ojo bueno, estaremos llenos de luz. Pero si vemos con un ojo malo, es decir, somos más enfocados a la maldad que a las cosas buenas, nuestro cuerpo, nuestro templo se va a llenar ¿de qué? Ya no de luz, sino de oscuridad. Yo les decía que nosotros pertenecemos a un reino de luz, porque el reino de Dios es un reino de luz. Así dice la Escritura, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesús. Y el reino de Él es un reino de luz. El reino de Satanás es un reino de tinieblas, porque Él está lleno de maldad. Entonces tenemos la opción de con qué ojos ver la vida o las circunstancias que nos rodean. Y yo decía la vez pasada que si somos ciudadanos del reino de Dios, deberíamos de ver entonces con el ojo bueno. Porque si pertenezco a un reino de luz, es lógico que también mi cuerpo esté lleno de luz. Retomando las palabras del maestro, para poder estar lleno de luz, yo debo de aprender entonces a ver con qué clase de ojo. Con el ojo bueno, porque ahí lo dice. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué le pasaba entonces a la Odisea? Habían optado, habían elegido ver lo malo que ver lo bueno. Era tan consecutiva su rebelión,
¿verdad?, su obstinación por hacer lo incorrecto, que empezaron ¿a qué? A llenarse de tinieblas, al punto de quedar ciegos. Entonces ahí podemos darnos cuenta por qué la Odisea llegó a la ceguera espiritual. Un creyente que es más dado a la carnalidad o a aspectos de este mundo, tarde o temprano va a terminar en la misma situación. Va a terminar ciego. Y ese es un problema. Y hoy quería abordar otro ejemplo de cómo el ojo malo nos puede llevar a una ceguera tal donde podemos perder lo más valioso que nosotros podemos tener, hermanos, que es una vida espiritual con Dios saludable. Las bendiciones de Dios, sus promesas que no tienen precio, ¿no? Pero que lamentablemente la ceguera o las tinieblas que de repente nos envuelven nos hacen perder de vista esas bendiciones y terminamos cambiándolas por placeres mundanos, como le pasó a Esaú, que por un plato de frijoles cambió su herencia espiritual. Y después con amargura de corazón dijo: Padre, bendíceme, ¿acaso no hay otra bendición para mí? No, hijo, ya no hay otra bendición para ti. Esclavo vas a ser de tu hermano, le dijo menor. Vas a ser sirviente de él. Qué terrible, ¿verdad? Por eso le digo, tengamos mucho cuidado con qué clase de ojo vemos las cosas. Si tenemos un ojo bueno, estaremos viendo las cosas correctas. Seremos obedientes a la palabra de Dios. Pero si tenemos un ojo malo, hermano, lamentablemente vamos a terminar ciegos y perdiendo aquello que decimos valorar. Y hoy quiero hablar de otro ejemplo. Fíjese bien. Cuando un cristiano cede a enfocarse a lo malo, poco a poco se irá envolviendo en la oscuridad al punto que lo llevará a la degradación moral. A la degradación moral hasta hacerle perder las bendiciones de Dios. Vamos a tomar el caso de David. David, un hombre conforme al corazón de Jehová, un hombre que fue escogido por Dios, pero nos damos cuenta que vulnerable es uno a la maldad y que todos podemos caer en ello si no tenemos cuidado. Para mí esto, en vez de criticar al hombre, a mí me pone en barba, como dice uno, nuestras barbas a remojo, ¿no? Y dice: bueno, Señor, quiere decir que nadie puede decir: yo soy fuerte, ¿verdad? A mí nadie me va a botar en el camino. No, hombre. O creerse usted que es más espiritual que otros. O andar poniendo vara y decir: no, es que como yo no hay ninguno. Déjese de cuentos. Porque si David, un hombre conforme al corazón de Jehová, fue envuelto de tinieblas, ¿quién le garantiza a usted que no puede pasar por lo mismo? Entonces mejor callémonos la boca. A mí me repugna cuando la gente se llena de autogloria y expone a otros como que fuesen menos que ellos. Yo digo: ay, Señor, pobrecitos, porque están ciegos. No se dan cuenta de que tienen al peor enemigo dentro, uno mismo. Desde el momento que empezamos a compararnos y a sentirnos mejores y superiores a otros, usted ya anda en tinieblas, Señor. Ya andamos en tinieblas. Bueno, David, un hombre conforme al corazón de Dios, de repente cayó oscuridad sobre él. ¿Cómo empezó? No fue de la noche a la mañana. Empezó con... Fíjese bien lo que le voy a decir. Empezó cuando él decidió
ver con el ojo malo. Empezó poco a poco a llenarse de oscuridad. ¿Cuál fue la puerta de entrada al mal en él? La pornografía. ¿Aló? La pornografía. Es que mire, amado, la pornografía no es solamente sentarte detrás de un computador y ver imágenes. ¿Qué es lo que fue? ¿Qué hizo David? Dice que él estaba en el altillo de su palacio cuando de repente vio a quién. Una mujer desnuda. ¿Y qué es eso? Pornografía. Ahí empezó la desgracia. Si usted dice, ay, pero ¿qué le va a hacer daño a esto? Y solo soy yo. Aquí me estoy satisfaciendo yo mismo. Y qué mal, yo no le estoy haciendo nada mal a nadie. Ah, tenga cuidado. Esa es la puertita. Ahí empieza la tiniebla a asomar su feo rostro, hermano, al punto que te va a dejar chulón. ¿Qué quiero decir eso? Desnudo al juicio de Dios, porque así fue con David. Jehová no le dejó pasar eso a David. ¿Quién te hace pensar que Jehová te va a dejar pasar eso a ti? Así empezó todo, viendo lo que no debía de haber visto. Vio una mujer desnuda. Fíjese bien cómo vienen las tinieblas. Son cosas poco a poco. ¿Qué hace después? Después de que está con ojos lascivos, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo llevó? A la codicia. Mire cómo nos lleva. Y usted dice, ay, pero ¿qué me va a hacer bien estas imágenes? ¿Y qué me van a hacer? No, lo llevan a la codicia, a desear lo que no debe de desear. Va a terminar deseando la mujer o el hombre de su prójimo. Y eso es pecado. Codicia es pecado. No codiciarás. Es un mandamiento. La ley moral de Dios no ha caducado, Señor. No diga, es que eso cayó, eso fue en el Antiguo Testamento. No, jamás la ley moral de Dios fue abrogada. La ley ceremonial sí. Eso sí fue abrogado, porque ya no tenemos necesidad de matar animales, derramar su sangre para entrar a la santa presencia de Dios. Esa es una ley ceremonial que sí fue abrogada. Pero la ley moral que dice no matarás, no codiciarás, no tomarás la mujer de tu prójimo, eso es todavía válido. Así que el problema de David es que después de haber permitido que la pornografía entrara por sus ojos, por un ojo malo obviamente, empezó a codiciar la mujer de su prójimo, al punto que lo lleva a otro pecado. David dijo, vaya, tráigame esa muchacha que está por allá. Pero mire, David, mi señor, esa mujer le pertenece a un hombre llamado Urías. Y es una persona muy importante, muy valerosa. Él está en guerra ahorita. Pues no me importa, yo soy el rey. Tráiganme a esa mujer. Y cierren las puertas. Y consumaron el hecho. Ahí estaba ¿qué? La tiniebla que avanzando. Fíjese bien, la tiniebla que estaba haciendo. De ver, codiciar y ahora ¿qué? Tomar. Repito, primero vio, luego codició y ahora lo vemos ¿qué? Tomando. Lo prohibido. Por eso le digo, no juegue con fuego. No juguemos con fuego. No diga, ay, esto es pequeñito. Es que así empieza el pecado grandote. Así empieza. Las crisis espirituales no empiezan con algo grande. No, con cosas chiquititas que usted no ha sabido sobrellevar y después se convierten en grandes gigantes que ya luego te dejan con el ¿qué?
sin poder levantarte. Después que tomó a la mujer, ¿qué sucedió? Fíjese cómo va las tinieblas. Ya estaban avanzando sobre David. El problema fue cuando Betsabé le dijo, mira, le dijo, de aquel rato de placer y algarabía que tuviste, bueno, que tuvimos, hay fruto, le dijo. ¿El qué? Hay fruto. Estoy encinta. Estoy embarazada. ¡Ja! Ahí empieza aquello en David a reaccionar. Fíjate hasta dónde, cuándo empieza uno a reaccionar. Fíjese hasta cuándo uno empieza a reaccionar. ¿Por qué no pensó eso cuando estaba viendo lo que no debía de ver? ¿Por qué no pensó eso cuando él estaba codiciando? ¿Por qué no pensó eso cuando la tomó? Hasta que dio a luz el pecado, él se dio cuenta de lo mal que había hecho y fraguó un plan y dijo, bueno, para que todo esté tranquilo, porque gente vinieron aquí, vieron que yo me tomé a esta mujer y todo eso, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer llamar a Urías para que duerma con ella. Así que la semilla que yo puse en el vientre de esta mujer va a caer sobre Urías. Y aquí no ha pasado nada. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Nunca diga, de esta agua no voy a beber. Por eso es que uno debe tener mucho cuidado y no confiarse, hombre. Estar confiado. Y bueno, usted ya sabe la historia, ¿verdad? Urías le salió un hombre con fidelidad, no dado a placeres, cuando sabía que había un celo por su nación. Y él dijo, no, ¿cómo es eso posible que yo voy a estar en placer momentáneo cuando allá el pueblo está dejando su propia vida? Yo no voy a hacer eso, yo no voy a pecar en esa forma. Y David intentó una, intentó la otra y nada, le salió un hombre con convicciones. Con convicciones. Ahí estaba afuera, ni siquiera entró a su casa, nada. Y dijo David, bueno, este hombre de verdad, mi respeto, pero es que ¿qué problema es andar con gente santa que no se prestan a tus juegos? Como que a veces son las piedritas en los zapatos de la gente santa, de los pecadores. Ay, vos que te la crees, vos que cualquier cosa. Son las piedritas en los zapatos de los pecadores. Oh, a saber, ¿verdad? Vos aunque no sos de aquí, cabal, usted no es de aquí. Usted lo ha dicho bien, cierto. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Bien lo dijo usted. Bueno, dijo David, definitivamente yo no puedo hacer que este hombre haga lo que yo quiero y que me libre de esta consecuencia del pecado, de adulterio. Bueno, pues entonces no me queda más remedio que matarlo. Pero eso sí, no voy a manchar mis manos. Voy a permitir que otros hagan el trabajo sucio. Y así fue como le dio un plan, hermano. Le dijo a sus generales, mire, cuando esté en lo más serio de la guerra, pónganme a este hombre en lo más duro de la lucha, de la batalla, para que sean al primero que le caigan las lanzas, al primero que le caigan
¿verdad? Las piedras, las flechas. Cabal, y así fue. Así fue. Mire, de la pornografía lo llevó ¿a qué? A ser a uno ¿qué? Asesino. Y usted quiere seguir jugando con el boleto chiquito. Lo que cree que no es, que es insignificante, usted quiere seguir jugando con eso. Con eso que aparentemente nada le está pasando y que nada, ¿verdad? Nadie lo va a saber. No, hermano, eso es engañarse a sí mismo. Eso nunca así va a ser. A mí me sorprende de la pornografía a asesino. La tiniebla lo envolvió completamente, ¿sí o no? Quedó ciego, quedó desnudo al juicio de Dios. Y como una cosa sí estoy seguro yo, que cuando uno es un hijo de Dios, Dios no nos va a dejar en el pecado. Dios no nos va a dejar en pecado, hermano. Y por eso es que el Señor manda a un profeta y le dice sus verdades. Y ante él no puede esconderse porque lo oculto fue revelado. Del ojo divino nadie se escapa. Tarde o temprano lo que se ha hecho en oculto será expuesto a plena luz del día. Sépalo que así será. Si usted no se arrepiente, si yo no me arrepiento de mi pecado, tarde o temprano lo que usted hace en oculto será expuesto. Ya no tendrá usted con quién justificar las cosas, nada. Terrible cuando llegan a tal. Los profetas son señaladores. Siempre tienen esto, ¿no? De señalar. El profeta es odiado por eso, hermano. Y por eso son perseguidos los profetas. Mueren los profetas por la verdad que portan. Porque el profeta no solamente es para decirte que vas a ser bendecido, que te vas a ganar la casa del año o el carro del año. No, hombre, se ha desfigurado y trastornado en la figura del profeta. El profeta en el Antiguo Testamento era para señalar el pecado y emitir juicios. Pero ahora es todo lo diferente. Ahora buscamos al profeta, ¿para qué? No para que nos señale, no para que nos diga lo malo que estamos haciendo, sino para que nos diga, vas a ser bendecido, orame, porque el año que viene te espera una bendición grande, amén. Y en pecado la gente. Eso no es profeta, ese es ser un charlatán. Se ha desvirtuado el propósito del profeta. No, hermano, en el Antiguo Testamento los profetas eran precisamente para señalar el error de la gente y del pueblo. Y decir, si no te arrepientes, esto te viene. Y venía, pues. ¿Y quién nos hace pensar que la naturaleza de ese ministerio profético ha cambiado? No ha cambiado. Porque dice el Señor, hermano, que a la iglesia también se le ha dado ese tipo de ministerio, el ministerio profético. Y repito, no es para llenarnos de bendiciones, es para exhortar y fuerte. Porque repito, el profeta no tenía pelos en la lengua para hablar ni flores tampoco en ella. Era pésimo. Si no ve a Juan el Bautista, generación de víboras. Ay Dios, si yo le digo a usted aquí esto, se me va de la iglesia. Ahí no hay amor, que el pastor aquí, que el pastor allá. Y cualquier cosita lo hace a usted. Uy, me ofendió el pastor. ¿Sí o no? Ahí nos damos a conocer con cositas chiquitas.
chiquitas, que ni las palabras aguantamos. No digamos cuando se nos diga, por lo que hiciste. Vamos a escucharlo a viva voz de mi hermano Natán. Vamos a buscar 2 Samuel. 2 Samuel 12. Y mire con qué palabra llega este profeta. Ya cuando los reyes miraban despuntar un profeta, créame que les empezaban a temblar los pies. Cuando los reyes o cualquier persona sabía que venía un profeta, es porque sabía él algo oculto había sido revelado, iba a ser expuesto. Y se llenaban de temores y de miedo. Y usted sabe que David tenía un guardadito ya de 1 año. Porque 1 año dejó pasar Dios. Fíjese, 1 año dejó pasar Dios. Donde todo estaba aparentemente bien. Pero usted sabe que espiritualmente David estaba mal. Ahí uno de sus salmos habla de que había entrado en un desierto, una vida árida, ¿verdad? Un decaimiento espiritual horrible que vino sobre él. Pero aún así, sabiendo la esterilidad en que se encontraba, él aún no había reaccionado. Y por eso es que Dios dice, bueno, este no aprendió al sentir la ausencia de mi espíritu en él. La ve que ya no fluyo como antes fluía. Ya no está aquel hombre que me cantaba, que componía salmos. Porque durante todo ese año David no compuso ningún salmos. No hubo inspiración divina. Como diciendo, hay algo mal en ti, no estás fluyendo en mí, David. Pero aún así él no reconocía. Entonces dijo el Señor, anda ahora pues, Natán. Mi espíritu luchó con David 1 año, pero aún así no logré hacerlo entrar en razón. Por las cosas que él había perdido espiritualmente. No logré entrarlo en razón, dijo Jehová. Ve tú, Natán, y expón entonces su pecado. Así fue hecho, hermano. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Yo solamente me voy a enfocar en las consecuencias de las tinieblas, de lo delicado que es ver con el ojo malo, de lo terrible que pueden ser las consecuencias al vernos ciegos. Porque, repito, David estaba ciego, amado. Porque él sintió la ausencia del Espíritu o la ausencia de la influencia del Espíritu en su vida. Él se estaba muriendo en vida. Así dicen ciertos salmos que él escribió. Que se había convertido su verdor en sequedad de verano. Él se estaba consumiendo, pero a pesar de esa situación espiritual no lo hacía reaccionar. Esa es la ceguera espiritual. Estamos viendo las pérdidas espirituales que tenemos y no comprendemos que es consecuencia del pecado. De repente nos vemos torpes nosotros sirviendo al Señor, hermano. Nos vemos avergonzados hasta cierto punto. Vemos que la influencia del Espíritu en nosotros va menguando, que ya no está aquello que a nosotros nos caracterizaba. Y en vez de reconocer que es consecuencia de una puerta que abrimos por ver lo prohibido, lo justificamos y decimos, no, estoy en guerra espiritual, dice uno. ¿Cómo no? Claro que esta es una guerra espiritual, una guerra que usted levantó a causa del pecado. Y que no se va a acabar hasta que usted le ponga un alto, haciendo lo correcto. Vea lo que dice ahí, 2 Samuel 12:7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, le dijo.
Porque aquel vino con una parábola preciosa, ¿verdad? Usted ya la conoce. Y David salió el corazón conforme a Jehová. Y salió el corazón conforme a Jehová. No, este hombre merece la muerte. Ahí salió la justicia que había en David. Y así era. Lo serio fue que Natán, tú eres ese hombre. ¡Ja! Es que yo casi puedo imaginarme la cara de David en su trono sentado, ¿verdad? Hasta se levantó. Vayan a buscar a ese hombre y mátenlo. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, yo me imagino que ese hombre fue un arco iris en la cabeza y hasta se sentó. Y me gusta imaginarme cosas. Hombre, imagínese que alguien le diga eso a uno sin anestesia. Tú eres, le dijo, déjate de cuentos, tú eres. Déjate de andarte de justo, tú eres, le dijo, tú eres ese hombre que tomó lo poco que tenía un hombre teniendo tú mucho. El trabajo de un profeta no es fácil, así le digo. Mire lo que sigue diciendo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Ahí está el profeta. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, ¿qué dice, amado? Te habría añadido mucho más. ¿Qué es lo que hace las tinieblas? No solamente te hacen descender al abismo, porque ya no sientes la misma influencia del Espíritu Santo en tu vida por obvias razones. Él es santo. Pero no solamente llegó allí a afectar espiritualmente a David, sino que ¿qué? Cerró puertas para ser bendecido a futuro. Esas palabras fueron fuertes. Y le dijo, y si esto fuera poco, es decir, a pesar de todas las bendiciones que Jehová tu Dios te ha dado, si esto fuera poco, le dice, yo te habría dado mucho más. A mí me causa escalofrío lo que dice, te habría dado. Quiere decir que ya no estaba, ¿qué? Dispuesto a Jehová a bendecir a David. ¿Quién cortó la bendición? David, por ver cosas que no debía de haber visto. Yo le digo a usted que si tiene un sueño de Dios, que si Dios ha sembrado una semilla de grandeza en su corazón, cuídela, porque no vale la pena que al final la pierda y llore por la pérdida de la misma. No vale la pena. Si usted tiene una promesa de Dios en su vientre espiritual, cuide su embarazo, porque en el tiempo señalado Dios va a dar a luz. Usted va a dar a luz esa promesa y todos ojos lo verán. Pero si por el pecado que practicamos deliberadamente nos ha cegado el entendimiento y los ojos para no ver lo que está en juego, le digo, usted se va a quedar chiflando en la loma. Va a abortar el propósito y el plan de Dios para su vida si no se arrepiente. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Porque yo creo que si hay un verdadero arrepentimiento, la palabra de Dios es fiel.
y la va a cumplir. Pero si hay obstinación en tu corazón, por más promesas que Jehová te haya dado, por más semillas que Él ha sembrado en tu corazón, jamás verán la luz del día. Yo sé sin temor a equivocarme que cada uno de ustedes tiene una semilla de grandeza sembrado en su corazón por Dios mismo. Sin temor a equivocarme, si yo voy uno a uno, cada uno de ustedes tiene un propósito, algo que Dios le ha revelado a usted sobre lo que quiere hacer Él en su vida. Pues puede perderlo. Y si esto hubiese sido poco, el Señor te hubiera dado más. Te habría añadido, y no dice más, mucho más. Porque la naturaleza de Dios es muy generosa. Él no solamente da, Él da en abundancia hasta que rebose. Esa es la naturaleza de Dios. No estés esperando algo pequeño. No. Cuando sueñes algo de Dios para tu vida, crea que ese sueño es grande, mucho más grande de lo que usted cree y piensa. Pero sabe que aquel no duerme y quiere robar esa semilla de grandeza. Él no va a hacer que usted peque, pero lo va a tentar. Lo va a seducir, a como sedujo a David. Se va a aprovechar de su ojo malo. Se va a aprovechar de que usted esté en un momento dado descuidado espiritualmente. Porque yo le voy a decir algo. Para ese tiempo en que David cometió ese pecado de adulterio, David tenía que haber estado en la guerra juntamente con su gente. Él no tenía por qué estar en el palacio, él estaba de ocioso. Pero como bien dice un dicho, que la mente ociosa es un taller ¿de quién? Del diablo, hermano. Debemos de estar ocupados. Hay que orar y velar, sí. Yo digo que el velar es estar ocupados. No estar de ociosos, estar ocupados. Porque el enemigo está ahí presto para poner carnadas como la puso con David. Viendo, codiciando, tomó y llegó a un punto donde cometió asesinato. Premeditado, con alevosía. Un año esperó Jehová su arrepentimiento y no lo vio. Manda al profeta y lo encara. Por eso te digo, si tú eres hijo de Dios, tarde o temprano, Él te detiene en tu camino. Le voy a decir algo. No espere que un profeta diga: esto dice el Señor. Aprenda a escuchar a Dios sin ser disciplinado por Él. Yo no sé si logra captar lo que le estoy diciendo. ¿Qué estoy diciendo? Que el sabio a señas entiende. Si yo me he percatado de que hay algo diferente en mí, que ya no me mueve igual, que cualquier cosita a mí me desubica, estoy todo tenso, todo nervioso, estoy puro plato de China, que cualquier cosita me hace quebrar y desbaranarme. Entonces, ahí es donde yo debo de escuchar la voz de Dios y decir: bueno, Padre, ¿por qué estoy así? Ya sé por qué. Padre, ayúdame, perdóname, Señor. Me arrepiento, Padre. En esta hora voy a cerrar
esta página, Padre Santo. Voy a renunciar a este Facebook. Voy a bloquear este teléfono. Es que no se va a morir sin su Facebook. No se va a morir sin eso. Pero vale más las cosas espirituales que ese pedacito de cosa en su mano. Que ese aparatito ahí. No vale la pena. Mire, no vale la pena. Pero lo punto que la quiero llevar a ustedes es que no permita que su ceguera llegue a un punto donde no escucha a Dios y las señales que Él le está dando a través de su estado de ánimo. Que siempre está aprehensivo, es decir, siempre está a la defensiva. Yo no sé, a veces de repente escuchamos un sermón y dice, a mí me lo está diciendo, a ver quién le fue a dar con el cuento a este viejo. A ver qué chambroso fue y le dijo cosas. Porque está tan a la defensiva, pues. Y se enojan con uno. Le hacen cara a uno como diciendo, a ver quién te dijo eso a ti. Vive Jehová, hermano mío, que yo no permito que cosas externas contaminen lo que yo voy a traer aquí. Eso fue otra lección que Dios me hizo enseñar años atrás. Por eso es que ahora, si usted se fija, cuando me toca ministrar, yo no escucho a gente. Porque me contaminan. Yo le digo al hermano, no hermano, eso lo vamos a abordar después. Yo quiero estar bien en mi mente, en mis emociones. Yo no quiero decir algo provocado por otras personas. Y si Jehová va a hablar, pues va a ser Él. No motivado por otras personas. Hay que guardar el depósito y los recipientes, de no contaminarlos. Al punto que quiero llevarles es el siguiente: no espere que Dios vaya más con usted. Que hay profetas, sí los hay, hermano. En pleno siglo XXI los hay. Y créeme que no son de los que anuncian prosperidades y bendiciones. Son los que llevan vara. Y si no te compones, créame que te va a doler. Yo le digo en el nombre del Señor, no espere eso. Mejor ahorita. Yo sé que para algunos puede ser, para otros tal vez no, para otros sí. Puede ser duro y difícil lo que están asimilando, pero mejor aguante ahorita estas palabras y reconozca que bajo está cayendo para que usted salga inmediatamente de allí, para que Jehová no tenga que ocupar a otro medio más directo, más confrontativo, para que usted cambie su dirección. Lamentablemente David tuvo que esperar de que el Señor levantara al profeta Natán y llevara ese mensaje. Y aquí fue lo terrible. Mire lo que sigue diciendo el versículo 9. El profeta hablando con David, que en ese momento David se le había ido el alma al pobre hombre. Cherche, completamente cherche. Completamente desfallecido en el trono, siendo descubrido por Jehová. No, hombre, qué serio esto. Qué serio esto, hermano. Yo no sé si a usted a un día lo han pillado en una picardía. ¿Verdad que se siente feo? ¿Verdad que se siente uno todo avergonzado, todo achicado? ¿Sí o no? Imagínense. Con cositas que son quizás no tan grotescas como esta, ¿va? Y ahora imagínense cosas así.
Si uno se siente y todo. Oh, chicado, que... Ay, Dios mío, cómo vine a defraudar yo a este hombre. Le digo por experiencia. No crea que yo lo digo solo por hablar. No, hermano. A mí me tocó una cosa así. Fue un parcial. Yo había estudiado, porque sí había estudiado, pero yo no sé qué demonio se me metió que hice copia. Yo había estudiado, hermano. Así se lo digo. Y peor que el parcial que yo iba a tener era con una persona que a mí el catedrático me admiraba, me respetaba. Siempre me ponía de ejemplo. Y mire, hermano, yo había contestado todas las preguntas. Eso es lo que más me dolió a mí. Había contestado todas las preguntas en el dichoso parcial. Cuando de repente yo no sé, pero yo me pongo nervioso. Yo no soy bueno para copiar. Yo me pongo nervioso y él se fue a parar a la par mía. Y empecé yo a sudar helado. Cuando vine a sentir, él sacó el acordeón de mi página. En ese momento todos los compañeros empezaron a escarnecerme y a decirme: mire, la persona que usted la ponía en alto, la persona que usted no hallaba dónde ponerlo, mire, copión. Usted no sabe la vergüenza que pasé. Qué lección más terrible que Dios me dio. Pero ¿sabe lo que más me duele? Que quizás a la semana antes de suceder eso, una hermana, que yo era muy apegada a ella, yo no sé por qué, pero Dios siempre ha usado el ministerio de la mujer para bendecir mi vida, y aún. Y esa hermana, hermano, éramos así, uña y carne en Betel, tanto así que la gente pensaba de que yo me iba a quedar con ella. Pero era una amistad tan, yo no le puedo describir de qué forma, era algo tan hermoso en las cosas del espíritu en el cual nos movíamos, que un día me dijo: Freddy, yo tuve un sueño contigo. Yo te vi que estabas rodeado con los compañeros de clase y de repente ellos empezaron a reír de ti. Tené cuidado, me dijo. ¿Qué estaba haciendo ahí Dios advirtiéndome? Ah, no, pero el cabezón. Aún así con la advertencia vine yo, y por desconfiado, porque mire, yo le voy a decir, hermano, yo era bien aplicado en mis estudios. Y ahí tengo el testigo, mis padres. Pero yo no sé qué se me metió a mí a hacer ese acordeón. Y ya le digo, para colmo, yo sabía todas las preguntas y todavía tengo eso de dejarlo ahí en mi papeleta, hombre. En vez de hacer los puños y hacer la bolita y lanzarla, ¿verdad? Y aquí no pasó nada. Gracias, Señor, porque no tuve necesidad de ocupar el acordeón. Dios me dijo: no te vas a salir con las tuyas. Te voy a enseñar una lección. Y así fue, hermano. Mire, amado, yo estaba consciente de que yo no sé qué nota me iba a poner. Ya la semana que me iban a entregar la papeleta, yo recuerdo que yo no tuve valor de ver a la cara al catedrático. Porque me decían los compañeros: mira, Freddy, allá está tu nota, anda a traerla. El ingeniero quiere que vayas a traer tu nota. No, yo no quería ver la cara a ese hombre, porque me sentía que le había defraudado. Me sentía mal.
Usted no sabe qué cosa más horrible es eso. Que se te caiga a ti la careta con gente que te tienen alto. Yo dije, ay, bueno, pero en una de esas, en el aula, empieza a llamar a los que no habían ido a por la nota. Y me llama a mí. Freddy, mi guerra, mire, Varela, pase para acá. Y me da la nota. Yo la doblé. Yo no lo miraba. Bueno, me fui a la casa y no tuve valor de ver la nota porque decía, Señor, un 0 hay aquí. Pues sí. Sí, después de ver un gran acordeón. Y mire, había catedráticos terribles, hermanos, porque cuando hay otras personas que engrapaban, ellos traían sus engrapadoras y al descubrir acordeones los engrapaban en las papeletas. Y yo ya esperaba ver el acordeón engrapado en la papeleta. Cuando yo llegué a la casa, abro el test, no había papel engrapado, no había acordeón engrapado. ¿Y sabe qué nota había? 9. Y yo dije, Señor, ¿y qué es esto? Y yo dije, bueno, quizás se equivocó, quizás yo estoy viendo deforme la pancita, digo yo. Estoy viendo una patita al 0. ¿Me explico? No, pero no fue así. Yo con aquella duda, ¿no? Ya cuando estaba ya los que entregan ya las notas propiamente de las materias, cabal, ahí estaba el 9. Y yo dije, Señor, ¿y qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Simplemente quería darte una lección, Freddy, me dijo Dios. Así como te sentiste defraudaste, como te sentiste, que habías defraudado a alguien que te admiraba, ¿cómo crees que yo me siento cuando yo te descubro acordeones en tus manos? Cuando yo veo que tus manos se apresuran a hacer lo malo, cuando yo veo que tus pies se apresuran a hacer lo malo, ¿cómo crees que yo me siento? Ese sentimiento que tú tuviste ante el ojo que te ve, deberías de tenerlo para aquel que no te ve y que no te deja las 24 horas del día ni los 365 días del año. Yo aprendí mi lección: a temerle a Dios y no a los hombres. No defraudemos la confianza que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque si lo hacemos, créame que lo va a hacer. Créame que lo va a hacer. Lo va a avergonzar públicamente. Es mentira que usted diga, no, es que Dios no avergüenza. ¡Mentira! Yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de eso y sé lo que se siente. Por eso que con propiedad le estoy diciendo esto. No espere que Dios lo avergüence públicamente, hombre. ¿Qué está esperando? Sirvámosle a Dios con temor reverente. Le digo, Padre, ten misericordia de nosotros.
Mire, hermano, yo le digo, y el ingeniero no cambió conmigo. Como que él se dio cuenta de que yo había tenido un desliz, pero no era mi naturaleza. Así que no cambió el hombre en cuanto a su opinión para conmigo. Siempre me recibía afable, siempre era bien cordial. Y yo decía, ay Señor, qué tremendo. Pero la lección fue aprendida, fue aprendida. Qué feo se siente defraudar a alguien que te admira. Hijos que me escuchan, no defraude a su familia. Si usted dice amar tanto a su papá o su mamá y lo tiene en gran concepto a usted, ay, que el niño, que la niña se hasta por poco le pone alitas. Y es que mi hijo es aquí, es que mi hija con pan de Dios. Y bien orgullosos los padres, ¿verdad? De los hipotes. Lo serio es que cuando estos hipotes están defraudando ese amor, esa confianza de sus padres, haciendo lo indebido, y creen que van a lograr mantenerse así de por vida, usted está equivocado. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo va a confrontar donde más le duele. Porque créame que a mí me dolió esa experiencia y yo ya no volví por otra. Yo dije, Señor, hasta aquí. Hasta aquí. Pero tuvo necesidad don Freddy, de pasar por esa situación de vergüenza para aprender la lección. ¿Qué necesidad tiene usted de pasar por ahí? Mejor aprenda a la primera, porque ya le digo, a mí Dios ya me había advertido. Te veo que te hacen burla en el salón de clase, me dijo esa muchacha. Vos estabas sentado y de repente empezaron a reírse por una forma burlesca de ti. Y yo me quedé pensando, qué raro es. Ay, que estos compañeros míos son bayuncos. Solo eso me vino a la mente, ¿no? ¿Cuál? ¿No sabía yo que de la bayuncada iba a ser yo? Pero así le digo, Dios me quemó las manos en ese día. Y ya no volví por otra. Yo dije, Señor, yo no voy a defraudar más a aquellos que tienen un buen concepto de mí o que confían en mí. Qué feo es eso, Padre. Y me remonto a Él también. Yo no quiero, hermano, que igual, ¿verdad?, hacerle pasar situaciones así a Dios. De defraudar. Así que, iglesia, yo le digo en el nombre del Señor, tengamos mucho cuidado. El hombre conforme al corazón de Dios, Dios lo dejó un año estar. No entendió. Llevó al profeta, esto y esto has hecho. Y yo le digo, lo más serio era que había defraudado a Dios y no a los hombres. Mire el versículo 9. 2 Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿A quién había defraudado? No a hombres, hermano. Debe de entender algo, que cada vez que se peca, no se peca contra la persona, se peca contra Dios. Odie entonces el pecado. Porque ahí claramente dice, ¿no?,
Él había atentado contra esta mujer, había atentado contra Urías, etcétera. Pero ahí claramente le dijo Dios a él: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de qué? De sus ojos. Así que a quien defraudamos es a Jehová. A quien limitamos, a quien le cerramos las manos y se las empuñamos. Fíjese bien, a quien le cerramos las manos y se las empuñamos para que no nos siga bendiciendo, somos nosotros, no es el enemigo, somos nosotros. Porque eso es lo que hace el pecado, roba bendición. No permita que el pecado le robe su bendición, le robe su sueño. Yo al leer esto me doy cuenta, repito, la naturaleza de Jehová. Él quiere darnos mucho más de lo que ahorita nos ha dado. Pero también hay un enemigo que anda al acecho, que anda viendo dónde roba bendición. Usted está lleno de bendición. Así que cuide lo que tiene, cuide lo que tiene. No le dé comida al león que anda rugiendo a su alrededor. No permita que devore su sueño. No permita que devore la semilla que él sembró en su corazón Jehová un día en usted. No lo permita. El pecado hace eso, que de repente Dios retraiga su bendición, cierre sus manos y diga: ya no, hasta aquí. Tenés tu bendición, pero hasta aquí contigo. Y eso fue lo que le pasó a David. Te hubiera añadido más, le dijo Jehová. Te hubiera dado mucho más. Todo lo que perdió por un rato de placer no vale la pena. Por un capricho no vale la pena. Por una palabra que te ofendió, que te disgustó, haces un gran problemón. No vale la pena. El que va a salir perdiendo eres tú al final del día. Abramos el ojo bueno. Lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo es bueno, estará lleno de luz. Pero si tu ojo malo, estará lleno de tinieblas. Y aquí vemos otro ejemplo. No solamente en la Odisea. Es un ejemplo de ceguera por el pecado permisivo en ella. Sino que aquí vemos también en estos ejemplos lo que puede hacer un ojo malo. Te lleva a la oscuridad, te lleva a las pérdidas de las bendiciones y no vale la pena. No permitas que Dios te detenga en el camino. No permitas que te avergüence. Porque yo le quiero quitar esa cosa de su mente y decir: no, es que Dios no avergüenza a nadie, hermano. Ese es del diablo. ¿Quién dice? Aquí lo estamos viendo, mire, ve. ¿Usted cree que nos avergonzó David cuando aquel hombre lo reprendió? ¿Y usted cree que yo no me llené de vergüenza cuando Jehová me reprendió en medio de toda esa gente? Y peor aún, en medio con esa persona que me tenía en alto. ¿Cómo cree que yo me sentí? Avergonzado, hombre. Por eso le digo, sé lo que le estoy diciendo, sé. Cuando uno se le pone la cara pálida, cuando uno se desfallece en el asiento, lo sé, lo he vivido. Y no quiero que usted lo viva. Así que andemos derechos y no tendremos problema. Veamos con el ojo bueno y usted estará lleno de luz. Tendrá comunión con el Eterno. Tendrá su bendición garantizada. Pero nunca diga: no, las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se van a cumplir. Sí, siempre y cuando usted mantenga su pacto. Eso he aprendido yo. Y eso es lo que Dios quiere que aprendan ustedes en esta noche.
El amor de Dios es grande, maravilloso, pero no juguemos con Él. Porque Él es amor, pero también fuego consumidor. Y el fuego emite luz, revela lo que hay en oscuridad. Y aparte de que revela lo que hay en la oscuridad, quema. El fuego es símbolo de bendición y de presencia de Dios, pero también es símbolo de juicio. Tenga cuidado, el Espíritu Santo puede ser de bendición, pero también puede ser de juicio. Cuando nos exponemos a su santa presencia, tenga cuidado, nos exponemos a su bendición, pero también nos exponemos a su juicio. ¿Qué prefiere? ¿Verlo con un lado amigable a Dios o verlo por el otro lado? Yo quiero verlo con el rostro amigable. Yo no quiero verlo enojado. Para eso hay historia de eso, de lo que sucede cuando Dios se enoja. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Cierre sus ojos, por favor. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.